No creía en ello. No creía en ellos. Hasta que una noche sucedió lo imposible. Mi primer encuentro. Soy un habitante de este mundo que fue llevado a otro por un motivo que desconozco. Mi objetivo es solo uno: encontrar respuestas. Claves ocultas en cientos de testimonios. Testimonios que pasaron desapercibidos para la gran mayoría, pero que sin embargo cambiaron para siempre la vida de unos pocos. La vida de aquellos que, como yo, toparon con lo desconocido. Fueron sus encuentros. Os preguntaréis acerca de lo que sucedió aquella noche. Esto es lo que recuerdo. Había sido un día muy duro en el trabajo, un persistente y punzante dolor de cabeza, una extraña sensación de compañía me había perseguido durante todo el día. Llegué a casa agotado. Minutos después estaba tumbado en mi cama esperando a que el sueño se hiciera cargo de mi cansancio. Miré el despertador. Marcaba las 23:57 horas. Voluntariamente cerré los ojos. 2 segundos después, una barra de incandescente acero se clavó en mi pecho. Atravesó de agónico y silencioso grito mi consciencia, paralizando por completo mi cuerpo. Llevándolo a un cegador destello que taladraba mis oídos con un insoportable zumbido. Dolor, miedo, terror. No hay palabras capaces de describir lo que sentía. Aquella violenta y repentina tortura desapareció tan rápido como llegó. Entonces sentí que mi cuerpo caía de las alturas y chocaba brutalmente contra el suelo. Abrí los ojos. Y allí estaba, de nuevo en mi habitación, en mi cama, empapado en lágrimas, en sudor, poseído por una incontrolable tiritona sin que pudiera hacer nada por detenerla. Cuando definitivamente volví a ser dueño de mí, giré la cabeza y miré el despertador. Eran las 23:56 horas. Un minuto menos de lo que marcaba antes de mi aterradora experiencia. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sido de ese minuto? ¿Dónde había ido? Eran unas cuantas preguntas de las muchas que me estuve haciendo el resto de la noche. Pasaron varios días hasta que pude conciliar el sueño. Cuando lo hice, en él aparecía un lugar, una fecha. Campo de Criptana, 14 de febrero de 1826. Fue la primera pista que me conduciría a comprender lo que sucedió aquella noche, lo que motivó mi encuentro. Tuve 3 encuentros más. En 2 semanas. Horas de sueño que podría contar con los dedos de una sola mano. Y en todos esa fecha, ese lugar, 14 de febrero de 1826, Campo de Criptana.
un pueblo de la Mancha que jamás había pisado. ¿Tendría algo que ver con mis encuentros imposibles? Después de asimilar que no entender lo que sucedió aquella noche, acudí a un buen amigo mío, Rafael, un hombre de toda confianza y conocedor de mi buen juicio mental. Todo esto que me había ocurrido puesto a oídos de cualquier otro, en fin, lo normal es que me hubieran tomado por loco. Por eso acudí a él. Habíamos pasado juntos muchas horas de sobremesa discutiendo acerca de fenómenos carentes de explicación. Nadie mejor que él para confesar mi delirante experiencia. Hechos tan reales como inexplicables. Una vez conté lo sucedido a Rafael, esperando una respuesta que tranquilizara mis pensamientos. Miró fijamente a mis ojos, apoyó las manos sobre la mesa y preguntó: ¿Crees en la vida extraterrestre? Quedé aún más desconcertado. ¿Extraterrestres? No me mires así. Me hablas de una parálisis total del cuerpo en plena madrugada, de un insoportable zumbido acompañado de una luz cegadora, por no hablar de ese lapsus de tiempo perdido. ¿Dónde crees que estuviste? Más que sus palabras, me impactó aún más la convicción con la que hablaba. ¿Dónde iba a estar? Pues en mi casa, en mi habitación, en mi cama. ¿Qué tenía que ver lo que me pasó con los extraterrestres? Tú has sido el que ha venido a mí. ¿Qué esperabas que te dijera? Si quieres te digo que fue una simple pesadilla, fruto del cansancio, o un simple desequilibrio de una de las fases del sueño. Sabes igual que yo que te estaría mintiendo. Ahora, si quieres, terminamos esta charla y hacemos como si nada hubiera pasado. O seguimos hablando. No pude más que agachar la cabeza y tomar aire. Sabía que si mi decisión era quedarme allí sentado, lo haría con todas sus consecuencias. Bien, ahora debes escuchar. Son miles los testimonios que, como tú, relatan extraños encuentros. De repente, sin explicación alguna, son llevados a otro lugar y da igual que estén metidos en la cama, viendo la televisión, al volante de su coche o sacando al perro. Gente de aquí o gente que vive a 6.000 kilómetros. El hecho es que sus vidas cambian para siempre. Para siempre. Guardé absoluto silencio. Rafael señaló con su dedo índice hacia arriba. Los de ahí arriba se han fijado en ti por algo. ¿Por qué? Eso es lo que debes averiguar. Era de locos. Debía buscar explicación a un hecho que estaba fuera de toda lógica, a un hecho causado por algo en lo que no creía. Me sentía abrumado. ¿Por dónde debía empezar? No tenía nada. ¿Cómo que no tienes nada? Tienes esa fecha. Tienes un lugar. Ve allí. ¿Ir allí? ¿Y qué haría allí? Necesitaba algo más. Vamos a mi casa. Buscaremos en mis archivos algo que pueda darnos alguna pista. Es cierto que ir así sin más... Estuvimos toda la noche buceando entre viejos documentos cubiertos de polvo, decenas de cuadernos de campo y antiguas publicaciones de prensa. Por fin encontramos algo. Un recorte de periódico, una noticia publicada el 6 de marzo de 1826 en el Diario de Cádiz. En el titular podía leerse: La tinaja volante de la Mancha. En dicho artículo, entre otros pueblos, se hacía mención a Campo de Criptana.
y las fechas citadas en el mismo coincidían con las de mi sueño. Debía ir allí. Tenía algo por donde empezar. Tenía la primera pista. Sábado 29 de noviembre de 2003, 6:23 de la mañana. Camino de la Piedra, campo de Criptana. Ayer estuve comiendo en una pequeña taberna de la parte antigua del pueblo. Fue una de las recomendaciones de mi amigo Rafael. La mayor fuente de información la tienes en los testimonios e historias que los mayores desean contar. Eso es lo primero que debes buscar, antiguas leyendas. Si algo permanece en el tiempo son los hechos que realmente marcaron, de alguna manera, la vida de aquellos que los experimentaron. Como en todos los pueblos, enseguida detectan al forastero. Y yo particularmente lo llevo escrito en mi frente. No hacía más que dar vueltas y más vueltas a la manera de comenzar mi particular y, por otro lado, extraña investigación. Pero en esta ocasión, ser el forastero ha jugado a mi favor. Después de la comida de ayer, tomé tranquilamente un café en la barra de la taberna. Además del camarero, coincidieron a mi lado un par de hombres que claramente sobrepasaban los 70. Incluso me atrevo a decir que uno de ellos se acercaba a los 90 años. No hacía más que repetir en mi mente las palabras de Rafael. Testimonios e historias de los mayores. Testimonios e historias de los mayores. Pero no sabía cómo empezar. No sabía qué decir. Pero en un segundo, todo cambió. Fue uno de aquellos hombres quien empezó mi investigación. ¿Y qué le ha traído por aquí?, preguntó. Enseguida noté que ellos tenían tantas ganas de preguntar como yo. Ellos querían saber de mí y yo saber de ellos, saber de su pueblo. Casi sin pensarlo pregunté: ¿qué me pueden decir de la tinaja volante? ¿Conocen la historia? ¿Qué razón lleva Rafael? Qué gran fuente de conocimiento son nuestros mayores. El deseo de contar historias es tan grande como su sabiduría. Claro que conocían la historia, aunque ya pocos la recuerdan, decía uno de ellos. La gente joven está a otras cosas, añadió el otro. 6:30 horas de la mañana. Apenas he dormido y hace muchísimo frío. Seguro que a estas horas estaría mejor bajo el calor de una manta viajando en sueños. Pero la ilusión de aquellos ancianos bien merece el esfuerzo. A pie, sobre un piso helado y resbaladizo, me dirijo a La Piedra, lugar donde aquella noche de febrero de 1826 la tinaja volante surcó los cielos de esta comarca manchega. La historia me pareció increíble, pero me apetecía recordarla en el mismo lugar donde sucedió hace ya más de 177 años. No había amanecido aún. El viento parecía haber pasado de largo, dejando atrás un cielo con miles de estrellas que aquella noche parecían brillar más que nunca. Aurelio Sánchez, un rudo y veterano cazador, aislado de la intemperie con gruesas capas de lana y cuero, preparaba escopeta y cartuchos bajo la luz de la luna casi naranja. Sus perros, tan delgados como fieles, permanecían tumbados a los pies de su amo a la espera de que éste ordenara el comienzo de la jornada. La llamada intermitente de una lechuza oculta entre ramas, el chirriar incesante de los grillos y los diálogos entre ranas de una charca cercana daban sonido a la noche. Eso y el silbido agudo con el que Aurelio mantenía despiertos a sus perros. Pero todo cesó. Y lo hizo de repente, sin tiempo a nada, casi a traición. Voló la lechuza. Se ocultaron los grillos. Pulsearon las ranas.
Quizás solo guardaron silencio asombrados por lo extraño, por lo ajeno a su rutina diaria. Aurelio también dejó de silbar. Los perros, como señal de alarma, levantaron sus quebradas orejas y miraron al cielo. El veterano cazador debió preguntarse: ¿cómo es posible que sea de día si aún no he oído cantar al gallo? ¿Qué es eso que vuela como un pájaro y no tiene alas? Se había hecho de día en la noche. Jamás antes el silencio había gritado tan alto. Y jamás nadie supo aclarar lo que allí había sucedido. La tinaja volante lo llamaron. Un enorme y brillante artefacto que descendía humeante hacia algún punto perdido en el horizonte. Por suerte para Aurelio, por aquello del que dirán, no fue el único que vio aquel artefacto. Por toda la comarca fueron cientos los testimonios que avistaron la tinaja volante de la Mancha. Ahora, sentado en la misma piedra donde el cazador pensó como presa, viajo en el tiempo hasta aquella fecha, intentando dibujar en el cielo la figura de aquel objeto que la gente de este lugar dibuja en sus recuerdos, de la misma manera que lo han hecho en esta arrugada servilleta que tengo entre mis manos. Ya la verás, Rafael. En ella hay algo más. Parte de una historia que llegó aquí procedente de otro lugar. Parecen guardar relación con los hechos aquí acontecidos. Y si aplico tu lógica, quizás guarden también relación con mis encuentros.